la mayor parte de los fracasos ha sido por malas decisiones, mala comunicación y ruptura entre socios. Bienvenidos a su podcast Voces del Emprendimiento. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, aparte de ser una empresa que colabora directamente en el podcast. También su fundador pues está impulsando mucho el emprendimiento y es gran parte del ecosistema. El día de hoy tenemos a Diego Romero. Diego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. No, al contrario, Javier, siempre es un gusto tener estos espacios para darle voz precisamente a algo que nos representa, creo que puedo decir también a ti, que es el Claro. emprendimiento. Sí, pues digo, el podcast se llama Voces del Emprendimiento, ¿no? Y acá, fíjate que yo muchos años me presenté como diseñador, estudié sistemas, pero como que nunca me sentí identificado con la, o sea, sí la ingeniería como tal, pero no con la carrera como tal, ¿no? Entonces siempre me presenté como diseñador. Hasta hace 2 años ya oficialmente me presento como emprendedor. O sea, ¿y en qué emprendes? Híjole, es un montón de cosas. ¿Cómo te presentas tú? Sí, yo creo que igual tengo a Diego, más como publicacionista de los emprendedores Ok. y emprendedor nato, ¿no? Órale, publicacionistas. Oye, antes de comenzar la plática, quisiera que me platicaras un poco desde tu voz, ¿qué es Idea MX? Si te puedes poner un poquito más Sí, y cerca. DMX, aunque somos una asociación civil, en términos de estructura y consolidación, nos denominamos una plataforma. Esa plataforma brinda dar soporte y atención precisamente a la comunidad emprendedora a través de dos áreas claves. La parte de vinculación, que es toda una red de expertos, de mentores que a veces son muy requeridos en el tema de emprendimiento, pero también herramientas que te puedan formar y acceder a contenido de valor y actualizado a través de programas formativos. Ok. Y a ver, ¿cómo se lo explicarías esto realmente? Digamos, el emprendedor tiene muchas aristas. O sea, un taquero que recién va empezando un puesto de tacos es un emprendedor. O sea, y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien que a lo mejor no tiene cierta noción del conocimiento? O sea, ¿cómo lo puedes apoyar a través de Idea MX? ¿O qué es Idea MX más bien? Sí, mira, puede sonar un poquito duro, pero realmente nosotros tenemos un acercamiento con aquellos, cualquiera puede emprender, ese es un hecho, pero no cualquiera tiene esta visión de generar estructura y que ese emprendimiento conlleva la conformación de una empresa. Ok. Entonces en IDMX compartimos esa visión de que sí, tenemos nuestro mercado que pueden ser los emprendedores, nuestra comunidad, pero estos emprendedores tienen una ruta, un camino, una serie de pasos que es su proceso de emprendimiento. Y ese proceso de emprendimiento tiene que desencadenar en una empresa. Entonces, para nosotros los emprendedores reales son aquellos que tienen esta visión de generar estructura, generar empresa y obviamente trascender pues en el tiempo, ¿no? En ese sentido. Claro, pero por ejemplo, digamos que este mismo taquero del que estamos platicando tiene las ganas, o sea, las ganas de decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero llevar a mi empresa a ese nivel. ¿Cómo podría involucrarse con IDMX? Sí, pues primero que nada tenemos una serie de eventos presenciales, principalmente para generar este primer contacto. Ahí lo que buscamos es que puedan tener un sentido también de comunidad, pero sobre todo de colectividad con compartir lo que ellos representan, lo que es un emprendimiento, su idea, con otra red de emprendedores. De esta manera se enriquecen, pueden generar incluso hasta alianzas, colaboraciones y de ahí ya poder migrarlos a un programa, una actividad en concreto que tiene IDMX, ¿no? Un Ok. workshop, por ejemplo, que es como el primer O sea, frente es de acercamiento. personalizado de alguna manera, ¿no? Sí, Ok. de ahí pueden brincar incluso un programa de incubación que también está presente dentro de la estructura o programas de certificaciones, ¿no? Ok. Que ya son para aquellos emprendedores que buscan o ya tienen una ruta de conocimiento en temas de negocio y buscan profesionalizar aún más o validar lo que ellos están construyendo. Ok. Oye, se habla de repente, digo, ahorita dijimos que hay diferentes tipos de emprendedores. Eh, Usualmente se ve al emprendedor como este tipo casi rockstar, de que tiene tiempo libre, de que toma estas decisiones así como si fuera una película. Pero la realidad es que, pues, la mayoría de las veces no es así. Entonces, para ti, cuando empezó todo esto de IDMX, o sea, me gustaría que nos contaras cómo era tu realidad en ese momento personal y un poquito económico. A lo mejor sin entrar tanto en números, pero sí me gustaría saber si empezaste
con un inversionista, si tuviste algún tipo de financiamiento, si pediste un préstamo, si tenías a lo mejor ahí guardadito en el colchón, y obviamente tu realidad como persona, ¿no? O sea, ¿cómo era tu realidad cuando dijiste, bye DMX? Sí, fíjate, Javier, que fue un desarrollo muy orgánico. Yo todavía estaba en la universidad, entonces se concibió IDMX en la universidad, estamos hablando de 2016, 2017, ¿Qué estudiaste, perdón? administración de empresas. Okay. Y me metí a varios programas ahí que incentivaban el emprendimiento. Entonces, me gustó esa dinámica. Había incluso programas que tratarían empresarios de Tijuana a dar conferencias. Y a mí me motivó mucho lo que ellos construían, ¿no? Esa visión o ese estilo de vida que tenían. Entonces, para mí fue como ese despertar de quiero emprender, no sé qué quiero emprender ahorita, pero sí me gustaría ser como parte de esa mentalidad y cultura. De ahí, pues, fue algo, te digo, muy orgánico. Estructuré un equipo, empezamos a hacer precisamente esta importancia de conectar con personas clave, eventos de networking, con una temática en concreto, y así fue creciendo la red. Entonces, una serie de eventos resultaron en esta oportunidad de generar algo mucho más robusto y atender a aquellos que están solucionando problemas a través de un producto o un servicio. Okay. Y el enfoque fue, a los emprendedores, ¿no? Entonces, IDMX surgió con un proceso muy orgánico, no hubo una inversión inicial. Ahí los que iniciamos el proyecto, invertíamos nuestro dinero, nuestro tiempo y el conocimiento que teníamos, porque era un equipo multidisciplinario en temas de mercadotecnia, comunicación, servicio social, negocios, administración, y empujar lo que era darle estructura a esta idea que surgió. Y pues dimos el paso y lo formalizamos y se constituyó como una asociación civil, porque siempre quisimos respetar la vocación de servicio y de dar un valor a la sociedad, ¿no? Desde la trinchera, sí, desde la trinchera que tú estés, incluso los emprendedores o empresarios que tengan esta capacidad de verse también como agentes o actores, ¿no? actores de cambio, de transformación, y que pueden hacer cosas positivas por su entorno, además de estar creando una solución a través de un producto o un servicio, ¿no? Y se concibió así. Pues hasta 2019 dimos el paso y se mantuvo IDMX con recursos propios, eventos, por algunos años, hasta que en 2021 ya dimos este brinco a darle pues un sentido incluso como de gobernanza, ¿no? Integrar un consejo, el primer consejo de IDMX que se integró, que ya fue una red de empresarios, emprendedores, que le dieron este tinte de formalidad, de profesionalización y también un empuje para que IDMX como plataforma tuviera el acercamiento a actores claves, no solamente en la iniciativa privada, sino también en la sociedad civil o gobierno. Y tener esta interrelación entre estos tres como sectores de la sociedad han empujado a que IDMX siga creciendo al día de hoy, ¿no? Ahorita ya pues tenemos mecanismos de procuración de fondos, acercamiento también con programas de gobierno que apoyan este tipo de iniciativas y nos permiten generar una agenda y actividades que benefician pues a la comunidad emprendedora principalmente de Tijuana. Oye, me llama la atención, por ejemplo, la mención del consejo, porque la realidad de las cosas es que es un consejo, no es porque yo esté ahí ni nada de eso, pero sí es un consejo muy activo de cada persona. O sea, cada persona es muy activa en sí. Y ayer, por ejemplo, con las dinámicas, o sea, se nota luego estas ganas de trabajar, ¿no? Y trabajar con personas que son afines a lo que tú promueves, a lo que, a lo que te gusta. Y ahorita se nota como una realidad como muy similar de todos, pero en aquel tiempo, cuando apenas ibas empezando, ¿cómo era tu realidad? O sea, ¿cómo era Diego? ¿Qué le gustaba a Diego? ¿Qué estaba buscando? Ahorita queremos impulsar el emprendimiento desde cierta área porque ya sabemos las dificultades de repente, ¿no? Sí. Entonces, ya que estamos a lo mejor unos 2, 3 escalones más siempre te das cuenta de las diferencias de cómo iniciaste, cómo en cuestión de conocimientos estás ahorita. ¿Cómo era ese Diego antes? La verdad, siempre he sido una persona que le gusta aprender constantemente y no estar quieta. Okay. No me considero, incluso yo no soy una persona súper extrovertida, pero me gusta aprovechar el tiempo en cosas que me apasionan. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente estaba en la etapa universitaria, pero al mismo tiempo no era un emprendedor, como le llama uno de nuestros amigos, Jorge Armando, que le denomina emprendedor de primera línea, ¿no? Que son los que están 100% en su emprendimiento, están focalizados en hacerlo crecer y demás. Yo compartía también
como una parte de IDMX en las tardes y los fines de semana, pero en el día y entre semanas, sí, de medio tiempo. Estaba colaborando en este entonces en el Ayuntamiento de Tijuana y pues eso también me permitía tener hasta cierto grado de flexibilidad de invertirle al proyecto. Y así eran mis días, o sea, Godín por la mañana, gubernamental, y en la tarde cámbiate la cachucha de cultura emprendedora, la oficina y tener un enfoque siempre de creación. ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos implementar para que esto tenga pues una estructura y siga avanzando, ¿no? En cada iniciativa que teníamos en IDMX. También me encantaba mucho en ese entonces conocer personas, eventos. Es algo que hacíamos y a mí me gustaba disfrutar mucho, pero no por la fiesta ni nada de eso, ¿no? Sino por el tipo de conocimiento que se maneja ahí, ¿no? Yo siempre lo vi como muy estratégico. Y algo que me apasiona mucho, no soy publirelacionista formado por tal, pero algo que rescato de la labor y la profesión de las relaciones públicas es que cada vínculo o contacto que tú tengas tiene que ser estratégico, pero con un enfoque de un ganar-ganar. Entonces yo estaba como en esa cultura de generar y ampliar mi red de contactos y dar esa base que tarde o temprano me iba a funcionar. Y muchos emprendedores a veces no toman en cuenta esa oportunidad, ¿no? Incluso te acercan a una red de mentores, incluso futuros clientes o colaboraciones. Tú no sabes en qué momento puedes estar ahorita interactuando con una persona que en el futuro puede ser benéfica para lo que estás haciendo, o mutuamente se pueden tener esta retroalimentación de crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de IDMX también como generamos esa cultura de que existe el éxito compartido y que pues obviamente avanzando juntos pues podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Es una frase. Qué chistoso que lo mencionas, porque tengo un hack para los que están en la escuela todavía, es háganse amigos de sus maestros. O sea, de verdad, muchos de los maestros tienen experiencia de vida, que eso cuenta muchísimo más que a veces que los libros. Y desde que tengo memoria siempre he sido como muy amiguillo de los profes, y cuando tengo alguna duda se las pregunto, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, también con los mentores. O sea, mis mentores son personas que vistos desde afuera pueden parecer así como unos tiburones, ¿no? Así con unos dientotes gigantes. Entonces, pero conforme vas avanzando en la relación te das cuenta que, o sea, quieren lo mismo, a lo mejor con otras palabras. Y sí me da como hasta cierto punto tristeza que los mismos emprendedores sean reacios a compartir ciertas experiencias con otros emprendedores para crecer en temas ya sea económicos o de red, o es muy importante, o siempre ha sido muy importante la red, tanto que ahorita los ecosistemas se están nutriendo básicamente de las mismas personas. Y pasando un poquito al tema de ese Diego, ¿no? Del que, del que quiere despegar en emprendimiento y todo eso. O sea, ¿tú recuerdas el momento o dónde estabas cuando dijiste, tengo que hacerlo de esta manera, o aquí nació Idea MX? ¿Recuerdas ese justo momento? Sí. Dentro de ese momento, además de los eventos, nos gustaba mucho hacer mucha labor social. También yo creo que la vocación de hacerlo como asociación civil en un inicio, o activismo. Entonces, el ayudar a personas desde esta trinchera también, a pesar de que te nutre el espíritu y de verdad tienes esa vocación de apoyar, vi como un contraste, o no, más bien una comparativa. Año con año íbamos a casas asilo, orfanatos, el basurero municipal, zona norte, y las mismas condiciones, por más que tú llevaras comida, alimentos, brigadas médico-social, toda esta parte asistencialista, las condiciones y los cambios eran mínimos, ¿no? Entonces dije, ¿cómo podemos nosotros impactar? Ahí fue cuando tuve ese chip, ¿no? ¿Cómo podemos trascender un poco más en las acciones y en el tiempo que invertimos, y aún así seguir teniendo esta vocación de impactar positivamente? Fue cuando hice el match con el tema del emprendedor social. Entonces estaba muy de moda en ese entonces, aunque no es algo nuevo, el emprendimiento social, pues es mezclar lo mejor de la filantropía con toda la estructura que hace que las empresas pues perduren en el tiempo y se mantengan, ¿no? Entonces hacer esta fusión fue cuando ahí dije, vamos a integrar algo similar. Entonces dije, ¿a quién apoyemos? ¿A quién demos servicio y atención? A los emprendedores. ¿Por qué? Porque ellos tarde o temprano, si tienen estructuras, si tienen elementos que puedan procurar
que perduren en el tiempo, pues sus empresas van a tener mayor capacidad para no solamente generar fuentes de trabajo, beneficiar a su entorno, sino si tienen esta vocación como emprendedor y fundador, también pues apoyar a su comunidad, ¿no? En la ciudad, dependiendo de la magnitud de la empresa, ¿no? Ciudad, estado, región o país, ¿no? Entonces, de ahí fue como ese clic que hice y pasamos de atender como actividades altruistas, sociales, a atender y profesionalizar pues, la forma de pensar de los emprendedores, Claro. pues, para que puedan tener un sentido de crecimiento y sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue cuando hicimos ese match de buscar, sí, el enfoque social dentro de la cultura y formación del emprendedor como persona, pero también con una visión de profesionalizar su labor en el tema de negocios y que puedan pues articular diferentes mecanismos para que su emprendimiento pues pase a ser un modelo de negocio validado y fuerte, ¿no? En el sentido de que ya potencialmente sea ese preempresario, ¿no? Casi entregarlo listo, ¿no? Para Sí. que crezca. ¿Tú cómo verías este proyecto IDMX, esta empresa IDMX? ¿Lo verías como una oportunidad que tuviste? ¿Lo verías como una necesidad? ¿O estabas resolviendo alguna crisis que veías tú ahí frente a ti? ¿A qué le atribuirías? Yo lo veo más como un enfoque de lo que te apasiona. Entonces, la verdad sí surgió mucho por el sentido de hacer algo que me gustara, que me apasionara. Fue más encauzado ese unir como tu pasión con algo que puedas materializar y hacerlo tangible. Entonces, fue ahí el enfoque que detonó a que IDMX pues tuviera pues esta forma, ¿no? Y que pues sea lo que es ahorita. Entonces, más que una necesidad de que tenía que hacerlo o tener o emprender nada más para ver que esto en donde podía desencadenar, fue más con ese sentido de propósito, alineé mi propósito personal a un enfoque de emprendimiento y creo IDMX. Oye, ¿y desde chiquito tenías como esa noción de estar, digo, se le llama emprendimiento ahorita, pero antes eran proyectos, eran negocios, eran desarrollo de ciertas actividades empresariales? No tenía el nombre como tal de emprendimiento, pero ¿tuviste algún tipo de experiencia así de niño? No sé, vendías algo, intercambiabas algo, o sea. Fíjate que no tanto, pero dentro de la familia sí han sido emprendedores natos, o sea, no tanto a nivel como empresas, más como en el tema comerciantes y abrían sus negocios y cerraban y demás, o sea, siempre tuvieron como esta inquietud de crear sus propias oportunidades y visualizando tanto la familia, por ejemplo, mi mamá o de mi papá, tienen como esa vocación de crear, pero no llegaron a ese punto de realmente profesionalizarlo o que dejaran de ser negocios familiares para darle esa estructura entrega, ¿no? y que Para hacerle creciera, ya, ¿no? claro. Entonces, sí vi como esa oportunidad estudiando la carrera precisamente de administración. Dije, pues administrar y gestionar los proyectos para que sean empresas, ¿no? Del mañana y que no me necesiten ahí y tener como este enfoque de crecimiento. Yo creo que fue eso que me motivó a darle también un sentido de estructura de MX y que pues tengan estos mecanismos para que ahorita sí estoy actualmente en idea, pero la visión es que tarde o temprano pues funcione solita, ¿no? Claro. Oye, qué importante que tengas esa visión desde ahorita y no te enfrentes a un proceso a lo mejor más inmediato, ¿no? O sea, yo conozco muchos emprendedores, entre ellos pues, me puedo contar que de repente entregamos una dirección o un negocio sin, o más bien estando muy apegados, o sea, o muy dentro de la operación o del día a día, ¿no? Y sí, a lo mejor debería ser parte del emprendedor tener ciertas nociones de entrega o de escalabilidad, pero sabiendo siempre que es para mejorar la empresa, ¿no? Sí. Es que ahí involucras también muchos aspectos, incluso de control. A todos nos gusta controlar y tener el control de las cosas, ¿no? Y más si es un proyecto propio. ¿Cómo lo voy a soltar? ¿Quién lo puede hacer mejor que yo si no soy yo? Entonces, sí duele, pero es parte de un proceso. O sea, si tú ya tienes esa conciencia de que quieres hacer las cosas con mayor impacto, pues obviamente también
entra un enfoque de capacidad, o sea, ¿qué capacidad tienes tú como emprendedor? ¿Lo puedes llevar a ese rumbo? O 1000% se requiere la necesitas, limpia. Si no, pues o claro que no, necesitas el sí, apoyo sí, claro. de alguien que pueda tener otra visión o una trayectoria distinta a la tuya, que pueda nutrirlo para inyectarle esa gasolina y que avance más rápido, ¿no? Entonces, sí fue un proceso, incluso, pues IDMX es una asociación civil y como cada asociación civil, pues tiene una estructura de un presidente, secretario, Claro. tesorero, pues yo fui el presidente, pero pues esa Presidente, presidencia director, fundador, casi de casi todo. sí, claro. Entonces, ahorita ya hay una estructura, ya hay presidentes en turno y cada presidente pues tiene esta vocación Sí, y claro. sobre todo también visión Y también su de propia visión, apalancar claro. y tener un sentido de escalabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, me alineo a eso y contribuimos a esa visión, ¿no? Pero yo te veo muy, muy tranquilo en esta unión, o sea, te veo súper, digo, a comparación, de nuevo, toco el tema a comparación de otros Sí. emprendedores. O sea, eso desde que iniciaste tenías la noción o No, fuiste aprendiéndolo. no la aprendí. Ah, ok. Entonces, sí fue un tema eh, fue un tema de liderazgo, yo creo. Ok. Hubo una crisis ahí de liderazgo y llegué a ese momento que le pueden decir como cuando pierdes el sentido de las cosas, una no crisis existencial a ese punto, pero sí estaba cuestionándome muchas preguntas, digo, muchas situaciones, y una de ellas era qué sigue con IDMX, ¿no? Y había un equipo, entonces fue entender que si yo no estoy bien, pues el resto del equipo tampoco va a estar bien, y para mí el liderazgo es como clave, ¿no? Si el liderazgo no es fuerte, o sea, un líder puede construir como puede derrumbar. Entonces, Pero también es buen líder salirte del camino para darle las riendas a otro, ¿no? Mientras no te sí, sientes al 100%. pero me costó Sí, entenderlo y lo claro. sufrí y fue una batalla personal Ok. y ni modo, o sea, tuve que ceder para crecer y que también IDMX pues tuviera este enfoque de crecimiento y que no se estancara por una cuestión de liderazgo personal, ¿no? Oye, ahorita que lo ves desde esta perspectiva y ves este consejo así tan activo y todo eso, o sea, ¿cuál es tu perspectiva ahora? Pues el enfoque de cada uno de los consejeros me gusta porque integramos a personas, una que son líderes en su área, eh, tienen un enfoque de expertise muy claro, pero también buscan seguir abonando a la formación y a la cultura emprendedora. Por sí mismos son emprendedores, ¿no? Son natos, siempre buscan estar innovando, creciendo, creando nuevos espacios. En este caso, por ejemplo, tú, Javier, que tienes tus diferentes marcas, plataformas y buscas siempre estar haciendo cosas distintas, ¿no? Este sentido de innovación, de transformación, lo podemos tener en cada uno de los consejeros y es lo que buscamos de manera colectiva, ¿no? Fortalecer esto como cultura y que se transmita en cada programa, cada actividad, cada evento que tenemos como IDMX. Entonces, ¿qué enfoque tiene este consejo y hacia dónde lo vemos? Pues con un enfoque de creatividad, de compromiso y de éxito compartido. Hombre, y de un montón de experiencia Y también, ¿no? experiencia, sí, sí, sí. Oye, hablando otra vez un poquito al inicio, cuando inicia IDMX, ¿sabías cómo iba a funcionar realmente el negocio? O sea, ¿lo tenías enfocado para algo más altruista y lo fuiste armando sobre la marcha? O digo, muchos emprendedores últimamente ya empiezan empresas o emprendimientos con un plan de negocio, ya tienen como ciertos objetivos, hasta los indicadores principales, ¿no? Muchos no. O sea, muchos empiezan básicamente con una idea y de Ujú. ahí lo van desarrollando. ¿Tú sabías cómo iba a funcionar o lo has ido armando y lo sigues armando? No sabía, no lo implementé desde un Ok. inicio, pero ahorita ya hay esa estructura, ¿no? Y fue un aprendizaje sobre el camino, fuimos dando como estos bloques estructurales a idea para que pueda tener estos mecanismos de qué indicadores de rendimiento son estratégicos para nosotros, estos objetivos a alcanzar. Y ya integramos un plan de trabajo anual que tiene sus ejes centrales de trabajo y de ahí pues parte toda la implementación de cada una de las acciones que tenemos, ¿no? Entonces, eso no fue desde un inicio, fue un proceso, pero también entender que la educación tiene un rol muy importante, ¿no? El tener esta cercanía con mentores, con programas también de emprendimiento, te va abriendo estos horizontes o esa perspectiva de lo que, tus dolencias te las pone enfrente y ya tú como emprendedor decides si las implementas o no. Obviamente al implementarlas, pues conlleva una serie de cambios, de acciones que a veces no te pueden gustar o hay que invertirle para obtenerlas,
pero es parte de un crecimiento, ¿no? O le Entonces, inviertes mucho y no salen o como le te inviertes, gustan, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, en temas de emprendimiento, pues todo es un riesgo, ¿no? Y todo hay que tener esta intención de lanzarlo para validarlo y si no funciona, pues cambiar la estrategia o tener esta capacidad de decir, "Oh, tal vez no es el tiempo o no funcionó esto y ver qué otra variable puedes tener para seguir creciendo, ¿no? O creando. Un recurso muy importante del emprendedor es la adaptabilidad, ¿no? Sí. Cuando inicias, más bien cuando concibes la idea de generar esta empresa, eh, ¿llegaste a pensar que algo iba a salir mal? O sea, ¿no te pusiste a pensar si iba a salir algo mal? No lo tengo ahorita presente, aunque soy una persona, Javier, que siempre piensa en los escenarios. Ok, Ahorita no tengo algo en específico para IDMX, pero sí tengo, y si llegara a pasar esto, ¿qué ok, plan de acción? No con el sentido de ser post ya, negativo, negativo. sino tener como un plan. Plan, Si no das con ese objetivo, pues lo que sigue, ¿no? No visualicé desde una idea, desde un inicio IDMX como un emprendimiento que fuera a fracasar. ok. Entonces, a nivel así como macro, no tengo un referente a si Pero sí pasara, vas que cuidando, cerrara. por ejemplo, ciertos detalles Sí, sí, sí. de cositas que sabes que pueden salirse de contexto o a lo mejor no salir como tal vez esperas, ¿no? Y supongo que al principio era, pues, a lo mejor más constante, se podría Ujú. decir. ¿No? ¿No te pasó eso? No. ¿No? Qué cool, ¿no? Es la realidad de las cosas es que eh, ahorita, por ejemplo, en estas metodologías de creación y desarrollo de emprendimientos, se ve parte de los errores, tanto en análisis, a lo mejor Pestelli, un FODA, entonces te enfrentas de alguna manera a ver posibilidades que, por ejemplo, que ando platicando ahorita con muchos emprendedores y la mayoría de ellos, a lo mejor es porque soy una persona muy ansiosa y pienso en escenarios, a lo mejor muy críticos y extremistas, tengo esa noción, pero la mayoría de los emprendedores no, y me sorprende un poco porque estoy viendo que sí es más como personal. Este, ¿Tú puedes rescatar en el tiempo que ha estado IDMX, algún error que te haya hecho aprender, eh, digamos, no necesariamente que te doliera, pero sí que te haya hecho aprender eh, cierto conocimiento y que ya perdurara en la empresa? Mm, Uno, pues la parte de generación de estructura, aunque no nos guste, hay que buscar la manera de sistematizar ciertas áreas dentro de cualquier emprendimiento, ¿no? Y empresa. Entonces, sí, ver la manera en que se puede sistematizar. También la capacidad de delegar. Y bueno, lo puedo resumir como en 4 escenarios. Ok, O sea, ver qué haces con el dinero de otros, qué haces con tu propio dinero. Por ejemplo, en el dinero de otros, idea es hacer una asociación civil, pues obviamente generamos nuestros propios recursos, pero también tenemos dinero, bajamos fondos claro. o hay una red de aliados, de partners que alimentan las acciones de MX. Entonces, es dinero que no es generado directamente por nosotros, pero saber cómo invertimos ese dinero para que sea pues trasladado a programas que realmente generen impacto y que cumplen el objeto social de Idea MX. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Pues a través de los mecanismos de procuración de fondos que tenemos con los programas que monetizamos o ciertos eventos o la propia plataforma del ecosistema, cómo optimizamos este recurso, ¿no? Y obviamente todo es una reinversión para pues, seguir creciendo, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo de otros? Las personas que se involucran también en IDMX, que es el talento, tu equipo. Sí buscar una integración en la que podamos crecer juntos y vayamos pues encaminados a un mismo objetivo, ¿no? Y también qué haces con tu propio tiempo ya viéndolo como Claro. fundador, como emprendedor. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Cómo lo optimizas? ¿En qué lo inviertes? Obviamente, si tú te ves como una inversión, pues eso tarde o temprano va a tener Frutos, sus ¿no? Claro. frutos, ¿no? Entonces, desde la parte de conocimiento, de visión, de liderazgo, entonces yo creo que es algo en lo que ha funcionado muy bien como estos 4 pilares y tenerlos conscientes en el proceso en que tú vas creciendo o, o incluso cuando las cosas van mal, si tú tienes una visión clara como emprendedor, aplicas tu visión de enfoque, ¿no? Rescatar esa visión inicial y alinearte a lo que estabas buscando lograr y volver a despegar, Oye, ¿no? pero ¿esto te ha pasado a ti como error o nada más los has estado procurando para que no te pase? Cada uno de esos fueron errores, o Ya sea, pasaron, ok. sí. Entonces, he aprendido
Ok. a optimizar el recurso de otros, el dinero que estamos generando nosotros. Y todo el dinero. Sí, como también colaborar con tu equipo de una mejor manera, integración, trabajo colectivo, y la propia persona que es el emprendedor, en este caso yo, verte realmente como una inversión, ¿no? Entonces, cada una de estas 4 áreas fueron también áreas de oportunidad y por eso ahorita están muy presentes y son muy conscientes en Claro. que hay que trabajarlas y procurarlas y mantenerlas. Sí, no, se siente la estrategia y se ve. La primera reunión yo se los dije, o sea, empecé a ver a las personas, dije, ya sé por dónde va esto. O sea, cuando tienes cierto entrenamiento, cierta educación, puedes verlo, ¿no? O sea, y qué bueno que tocas el tema de la parte de inversión, que a veces no es nada más inversión económica, sino también inversión de tiempo. Pero tocando un tema aquí, la parte de la realidad económica, ¿cuándo te das cuenta tú que Idea MX tiene que ser sostenible económicamente? O sea, ¿qué estaba pasando cuando dijiste, ok, esto sí tiene que tener sostenibilidad? Pues, cuando eres emprendedor a veces no te cuesta, ¿no? No visualizas tú meterle tu propio dinero, pero si fue pues este momento en el que quieres hacer más cosas y a veces la capacidad económica pues no te da. Entonces fue ahí cuando valoré esa importancia de darle una estructura a la procuración de fondos y obviamente buscar mecanismos que pudiéramos lograr pues un recurso considerable para hacer acciones de valor. Okay. Entonces sí fue cuando la capacidad propia rebasó lo que la propia visión quería lograr, ¿no? Okay. Entonces fue entender que necesitas manos, necesitas fuentes de financiamiento y es buscarlas, ¿no? Y para buscarlas, obviamente tienes que tener un proceso de profesionalización, desde darte de alta, generar una estructura si eres persona moral y sobre todo también un sentido de trayectoria que te respalde, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo de años, yo creo que nos llevó unos casi 3 años Te fue bien. Sí, en te dar fue esa bien. estructura para que Idea MX pues pueda tener pues esta pues salud financiera, ¿no? Y que Claro. tenga flujo para hacer sus propios programas y ¿Tú actividades. solito empezaste a estudiar eso o alguien te asesoró, te acercaste con algún mentor? ¿Cómo pasó eso? La verdad sí he tenido este enfoque de acercamiento con mentores. O sea, es parte también que identifico como cualidad en invertir en ti, es rodearte de personas que sean mejores que tú y que te brinden esta mentoría o este acompañamiento de forma también auténtica, ¿no? Entonces, afortunadamente sí fue algo que empecé a trabajar desde que tenía, no sé, como 18 años en la importancia de los mentores que te abonen a tu desarrollo personal, pero también a tu desarrollo profesional. Entonces, sí he tenido como buscado esta guía, ¿no? Cualquier necesidad o me trabo o tengo esta ceguera de taller, consultarlo con alguien más que incluso que no me diga lo que yo quiera escuchar, sino me diga lo que debo escuchar, No, aunque no me es que a veces guste, sí, eso ¿no? es lo que te iba a decir, es que a veces sí, Entonces, no se atreven a decirnos las sí, cosas, ¿no? Sí, claro. sí, que te digan no lo que, sí, exacto. O sea, dime realmente la situación y, ok, tendré esa capacidad de, A ver, de entenderla a ver. y que sí. Ok. Entonces, pues yo creo que eso me ha ayudado mucho. Entonces, sí es algo que también buscamos. Incluso con IDMX tenemos un programa de mentoría eh, y, y ese programa de mentoría tiene esta intención, ¿no? O sea, que un experto dé soporte a un proyecto de emprendimiento. Y lo vemos en los programas de incubación ahorita validando las aplicaciones de los emprendedores. Ujú. Ponen mucho énfasis en por qué quieres ser parte del programa y hay una opción que dice mentor o mentoría especializada y tiene un alto indicador de selección. Entonces también detectamos un patrón o una necesidad de que la mentoría es muy importante y si es con un enfoque estratégico eh, para crecer tu emprendimiento, pues es clave, ¿no? También para su éxito. Sí, no recuerdo exactamente con quién platicaba, que me decía que tenía un mentor que todo le aprendía, pero en silencio. Entonces, esta persona, ay, me voy a acordar, o sea, le aprendía mucho a su mentor, no nada más la parte económica, sino también de repente cómo reaccionaba ante la pérdida de un cliente, ante la negativa de alguna compra, ante ese tipo de situación que pues, la realidad de las cosas que pasan día a día, ¿no? Y eso es súper importante de cómo reaccionar, porque de repente uno tiene cierta visión de su Sí. propia empresa o la ves, no sé si a ti te ha pasado como este hijo que
vas educando y que va creciendo y que va teniendo sus propios pasos y que de repente llega otro maestro a lo mejor a decirle algo diferente a lo que tú le dijiste en un principio Ujú. y es como de, oh. O sea, pero la importancia de tener mentores es justamente acercarte a esas personas que tienen voz real y experiencia real que se puede ver y que a veces hasta reaccionan o te enseñan a través de cómo reaccionan, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado a ti. Y es que debes de ser también como muy táctico en la selección de tus mentores. Y yo me considero a una persona que comparte las ideas que tiene y lo que puede hacer. Digo, a veces tienes una retroalimentación no tan positiva, pero de verdad es como en el proceso de emprendimiento, ¿no? Que le llaman lanzas tu producto mínimo viable. Entonces, Sí, es como validar, ¿no? Ujú. Con otras fuentes de conocimiento, de Claro, experiencia, lo que tú buscas crear. Entonces, se escucha mucho, te van a robar la idea o claro. incluso si la comentas no la vas a hacer. Yo creo que también es un compromiso personal y moral el que tú digas, voy a hacer esto y si no lo haces, es como, tienes que comprometerlo a mínimo, hacer el esfuerzo por lanzarlo, por hacerlo. Si no funcionó, pues no funcionó, pero sí tener ese compromiso personal como emprendedor de que lo que tú comentas que vas a materializar, pues lo hagas, ¿no? Entonces, digo, hablar de emprendimiento también es hablar de ideas, Ujú. pero realmente pues obtienen su valor en la medida de que se convierte en una realidad, no en algo Algo tangible. comprobable, Sí. claro, pues sí, es como la carta principal del emprendedor cuando, oye, ¿en qué estás emprendiendo? Sin una idea ahorita, o sea, ¿no? O sea, show me, o sea, Yo soy de la idea, a mí ajá, me ha funcionado, ok, ¿no? Abrirme a explorar lo que opinan los demás y a ponerlo sobre la mesa. Obviamente sí, como te digo, tiene que ser como estratégico, como táctico, a quien lo compartes también, o sea, no todo el mundo, porque también hay que entender que el valor de la aportación viene de la persona o la trayectoria, entonces ahí ya rescatas, ¿no? O filtras si realmente puede ser algo benéfico para ti o no, entonces sí ser como muy cuidadoso sí, en me ese gusta sentido. hablar mucho de eso de expresar las ideas y decir abiertamente esas ideas porque siempre se nutren, ¿no? Acá en Geeks Academy teníamos como una metodología de hablar porque cada pensamiento, aunque a lo mejor no esté bien dirigida la idea, Ujú. puede rescatar otro pensamiento en otra persona que está presente en el mismo momento y esa idea se amplía. Mm. Entonces, yo hablo mucho también de conocer las propias habilidades. Yo honestamente soy una persona creativa porque nutro la creatividad y Sí. porque constantemente estoy buscando maneras de crecer esa creatividad. Entonces, para mí es muy importante cuando las personas llegan con sus ideas, porque tengo la habilidad para potencializarlas y para generar a lo mejor desde otros modelos de negocio o a lo mejor otro acercamiento a un objetivo que, como tú dices, esa ceguera de taller nos Ujú. impide a veces como ver el camino muy claro y de repente llega otro y te dice, ay, pues es que por aquí, y tú ya lo habías visto, pero lo tienes pensando, pero lo tienes ideando y no lo haces, ¿no? Entonces alguien te diga, hey, es por ahí. Y tú dices, pues siempre fue por ahí. Y de Sí. repente también entiendo que la experiencia dé mayor confianza y seguridad, pero para eso justamente son los mentores, ¿no? Digo, pues como tip, ¿no? O sea, si vas a emprender, no esperes a ser esa gran corporación o que tu emprendimiento tenga éxito para rodearte de estos consejos o consejeros. Entonces, desde etapas muy tempranas, busca, si no tienes un contacto empresario o alguien que te pueda asesorar, pues tenemos los mentores digitales. Existe una super herramienta que es YouTube. Solamente Ujú. es filtrar realmente Claro. si ese conocimiento que está ahí, pues está validado, si aplica para ti, de que tengas tú tus referentes también como guías y digo, ahorita no hay limitantes, ¿no? No, Si y no tienes aparte, esos contactos, abre tu celular, tu computadora, ChatGPT también, o sea, ChatGPT también. ChatGPT, o sea, ya, Sí. por ejemplo, Hay otras herramientas para hay tener otras herramientas justamente. otra arista de mentor, ¿no? Claro, no, Que no exactamente. te O sea, limite. tienes todo el conocimiento del mundo ahí en San Google y ahora ChatGPT, que a lo mejor bien dirigido puede ser una herramienta que potencialice o también te ponga en una realidad o en un contexto real de decir, Ujú. a lo mejor tu idea no va a funcionar porque estás vendiendo muy barato o vendiendo muy caro, ¿no? En toda esta área de mentoría y todo eso, ¿tú puedes rescatar algún momento eh, que te haya dado un factor para una decisión clave, ya sea para bien o para mal en tu empresa? O sea, de todos esos consejos que te han dado, de todas estas experiencias que has tenido como mentores, ¿tomaste alguna de esas experiencias
y la utilizaste para bien o para mal. Sí, precisamente Invierte fue. en Bitcoin. Chale, o sea, de ese tipo de... No. O sea, más empresaria. Yo lo podría relacionar más a un enfoque personal. Uh-huh. Dentro de esa crisis que hubo, sí, la parte de mentoría en tema de liderazgo, tuve que entender muchas cosas Ok. del comportamiento como líder y entender que dentro de IDMX ya era necesario esa transición a darle Ok. liderazgo a alguien más, ¿no? Ese liderazgo que tuviera una visión, sí enfocada a la visión de IDMX como organización, pero que también su propia visión como empresario, empresaria, pudiera alinearse y contribuir a un éxito. Entonces, sí fue necesaria una intervención ahí de mentoría en tema de liderazgo para mí, hacerme entender muchas realidades y dar estas cachetadas de guante blanco que dije, Son pues necesarias. son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que es parte fundamental de lo que es ahorita IDMX. Ese antes, que yo trataba de hacer las cosas de una manera, a mis esfuerzos, a ya integrar un equipo, una visión también compartida, si podemos Claro. decir, y alineada, y que resultara en un crecimiento, en una profesionalización, en mejores alianzas, en robustecer áreas que en IDMX incluso no se habían explorado, como la formalización de programas educativos para la comunidad emprendedora, y que ahorita ya es parte de las acciones que hacemos y de la agenda, ¿no? Entonces, sí fue como esta comparación y fue pues una decisión que costó, pero fue muy necesaria. Entonces, a todos los emprendedores a veces incluso no nos visualizamos como líderes, ¿no? Y tenemos que tener esta vocación bien clara de que también somos líderes Sobre todo y si que son tenemos, fundadores. sí, y que tenemos que trabajar en nosotros y que cuando se necesite pedir ayuda, pues hay que pedirla, ¿no? Aunque te den el ego, se vale también pedirla, ¿no? Y Yo pues no entiendo por qué la es gente que es no muy... sé, pero atenta tu Yo, fíjate que vulnerabilidad, pasan cosas, no no sé, a lo sé, mejor sí es pero cuestión de ego, pero para ciertas cosas yo es imposible que pida ayuda y sí. para otras es como de, o sea, con los brazos abiertos, así de como que ayúdame, ¿no? Eh, y lo que me ha enseñado más este tipo de mentorías es que si de repente, o sea, estamos tan nublados ante una solución que estamos buscando como muy apasionadamente y la solución era como dos. O sea, algo así, y de repente el mentor llega así como, estás en esta nube, Sí, así de que a si veces es como, es tan obvio la ajá, respuesta es tan obvia la o la respuesta solución. que no la vemos justamente. Oye, en esta misma transición de tiempo que ya tiene IDEAMX, eh, ¿hubo algún momento en el que tú entendiste que IDEAMX ya no nada más te impactaba a ti? O sea, que ya impacta a los demás, que ya impacta a otros emprendedores, que impacta al consejo mismo, a todos los que, a esta comunidad que se está formando. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Fíjate que O sea, lo todavía veo, no. Sí, todavía no, no. no, no, sí. En eventos, hacemos también como un diagnóstico, mapeo, encuestamos incluso a la comunidad. Ujú. Y presencialmente, uno a uno, también he tenido esta retroalimentación y he visto, por ejemplo, cómo emprendedores conectan y después generan sus propias oportunidades o colaboración para emprender algo. Ok. El valor percibido también de los actores del ecosistema hacia la propia plataforma también es muy positivo. A veces ni yo visualizo IDMX como ellos lo ven y Ya. en temas de Ok, lo que ya. puede ser, de lo Sí. que es ahorita, y dije, wow, qué interesante. Entonces, eso me hace ver pues el impacto que estamos generando, la percepción y la comunicación que tenemos, también cómo lo reciben desde la comunidad de emprendedores como los actores del ecosistema, porque hay que entender que existen los ecosistemas de emprendimiento que están integrados por pues, la academia, principalmente universidades, centros de innovación, desarrollo, empresas, el sector gobierno. Entonces, que estos diferentes actores también puedan percibir en nosotros un potencial y algo propositivo para el ecosistema emprendedor, de verdad es algo que dices, wow, lo que estamos haciendo es valorado y tiene este sentido también de propósito, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un indicador de que las cosas están haciendo bien. Ahorita que tocabas el tema de la percepción, sí, de repente uno como que no se ve en esa grandeza como de repente nos ven nosotros, ¿no? A mí me pasa, pues me pasaba ya porque ya les pude hacer ahí como la aclaración. O sea, iniciamos Geeks Academy, empezamos trabajando programas de robótica, programación y videojuegos. De verdad, nos llegaban mensajes de, ¿me puedes arreglar el Switch? O a mí me preguntaban así, oye, ¿tú no arreglas computadoras? Y yo así,
No, pero pues es que tú trabajas con todo eso, ¿no? O sea, seguramente le sabes. Y yo, pues sí le sé, Sí le sé, pero pero no me dedico a eso. O realmente me llegó a tocar, y yo creo que ya como al quinto año, cuando teníamos a lo mejor ya, teníamos al principio 2 escuelas con las que trabajamos y de repente tuvimos 15, ¿no? wow. Te lo juro, o sea, en ese proceso, 2 personas pidieron dinero así pensando como, "Güey, pues es que tú tienes ya un montón de dinero, ¿no?" Así es como que no tienes idea de todo, o sea, la Todo lo que parte en la que batallo. estamos, era un La proceso de curva. reincubación ahí básicamente porque acabamos de meter otra inversión. Entonces, pues todo iba hacia la inversión, entonces sí era como una percepción hasta cierto punto chistosa, porque lo que vives adentro, pues es muy diferente, ¿no? Sí. ¿No te pasó a ti eso de que de repente, oye, pues Diego, tú eres de los emprendedores, ayúdame con mi emprendimiento, así como casi gratis, Y ¿no? yo así, sí. Y lo hagan, ¿no? O luego, Yo no, si yo no supieras lo también lo hice. que yo estoy batallando, ¿no? En tema de Ah, emprendimiento, ok. ¿no? Incluso. Digo, puede ser también una, op- una, pues sí, un momento en el que vives que a veces las cosas pueden servir que están, se pueden percibir que están bien, pero Ujú. internamente, o sea, no que estén tan mal, pero ahí estás Siempre hay como teniendo algún luchas detalle, o sí, resolviendo claro. problemas y a veces estás vulnerable tú propiamente y hay que darle soporte o asesoría a otros emprendedores y con qué, con qué cara lo haces, Sí. ¿no? Pero entender que también es un proceso en el tema de mejora, entonces Y aparte cualquier humano. empresa humanamente pues tiene sus altas, sus bajas y es parte de la dinámica, ¿no? Yo hablaba justamente en el episodio 2 con la invitada de que de repente ella tiene un restaurante y pues es tener la cara ahí al día a día, todos los días, aunque estés pasando por lo que estés pasando, Ujú. tienes 2 clientes, el cliente que te va a comprar y el cliente interno que es el que está trabajando contigo, ¿no? Personalmente, a mí sí me gusta ser de la idea de a partir de la puerta, sí dejar entrar ciertos sentimientos, porque obviamente no somos robots, aunque hagamos robots, pero las personas al final somos humanos y sí debe haber Sí. una media entre la parte emocional y la parte profesional. ¿Tú cómo eh, trabajas esa parte cuando realmente, digamos, no tienes ánimos o realmente pues, tus ganas de colaborar están en cero, digamos, y de repente sí tienes que colaborar? Sí. ¿Tienes Pues alguna receta sí mágica? soy consciente que se necesita ese equilibrio, ¿no? Sí. Entre la parte emocional y la parte productiva, ¿no? Que trae un emprendedor. La verdad, yo lo equilibro mucho. Me gusta, eh, aunque suene muy local, pero a mí me gusta subir cerros. Me gusta hacer hiking. Eso Ok. me ayuda muchísimo. Ahorita ya lo dejé, pero en su momento también el gimnasio, hacer ejercicio en sus diferentes variables, ¿no? Claro. No soy tan deportista, pero soy más Hablábamos justamente de que sí. soy una persona de procesos, ¿no? Ok, Entonces dije, la rutina del gimnasio, pues ya tienes ya. tu sistema, me puedes medir cuánto vas ¿Seguro que no tienes avanzando. diagnóstico? No Sí, sí. sé, pero, pero sí me gusta como esta parte de despejarte y no pensar en otras cosas. Para mí el ejercicio me ayuda mucho, caminar, subir, senderismo, eso me encanta. Este, es algo que disfruto mucho y sobre todo, pues también en algún momento compartir a ciertas personas lo que estoy viviendo, sintiendo y que pueda tener esa retroalimentación, ¿no? Pero es así como yo guardo el equilibrio a título como personal y me desapego de toda la problemática o actividades que hay en el día a día, ¿no? Es algo que a mí me Sí, pone en un escenario que definitivamente no tiene que sé, haber un me equilibrio. libero y es así como yo me equilibro. Y luego de repente a mí también, obviamente me preguntan, o sea, como cosas que hago como para ah, desafanar ciertos pensamientos al final del día. Y, por ejemplo, esto que estamos haciendo para mí es hobby y es una de las cosas que siempre me ha gustado desde niño. Y, o sea, la gente batalla en creer que de repente estar conectando micrófonos, estar acomodando el set, estar todo, haciendo todo esto es estresante. Y sí, probablemente para quien lo vea como trabajo o algo como una obligación, tal vez sí lo sea, pero desde la perspectiva del hobby, puedes convertir esa idea en un emprendimiento, en un proyecto que realmente pues sirva, o sea, puede ser, o sea, y cuando digo sirva, puede ser personal,
O sea, porque de repente las empresas salen de una necesidad personal. Por eso platicábamos de la oportunidad, la crisis o una necesidad también personal. Entonces, definitivamente la salud mental del emprendedor es un tema que se debe tocar. No lo tocamos tanto, no se habla tanto de la salud mental del emprendedor. Justamente uno de mis socios platicaba que es, en cuestión de socios, por ejemplo, es muy necesario saber el contexto psicológico, o sea, a lo mejor no en profundidad, pero sí tener una noción para ver con quién te asocias, ¿no? Ujú. ¿Tú tienes o has tenido algunos emprendimientos donde hayas trabajado con socios? Sí, y en muchos de ellos pues no funcionaron, ¿no? Y precisamente tenía que ver con eso, o sea, entender el contexto y la situación de tu contraparte emprendedora, tu Ujú. socio, ¿no? Eh, en IDMX incluso también, pues entender que la comunicación entre el consejo directivo es muy importante y siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Y hemos entendido que cualquier cosa que no nos gusta, la comunicamos y nos decimos de frente. Entonces, posiblemente digan, sé que no te va a gustar, Diego, pero te lo voy a decir. Y de igual manera, o sea, tener esta capacidad de dar esta retroalimentación creo que es muy importante y se aprecia mucho y a veces no nos gusta, pero de verdad evita muchos problemas a futuro. Entonces, apagas fuego antes de que sea todo Sí, un claro, muy incendio y apagado. sí, sí, sí. Y me ha ayudado a entender que con cualquier proyecto de emprendimiento en que yo me involucre y tengamos esta relación de colaboración, socio, la comunicación tiene que ser clave y permanente. Entonces, eh, y yo lo resumo en eso, o sea, la comunicación. Sí, a platicar, justamente nosotros como socios nos gusta socializar, o sea, de la Ujú. misma palabra viene, ¿no? Y pues sí, de esos de que unas papitas, una cheve, una comida, tratamos de hacer las cosas diferentes, como te comentaba, para tener otro tipo de reunión más nutriente. Aunque estamos viendo números, aunque estamos viendo resultados, de repente sí tenemos una amistad que raya más de una sociedad como tal. Ya tenemos, la mayoría de nosotros, mucho tiempo conociéndonos. Ya hemos pasado en conjunto cosas que eh, probablemente romperían otras sociedades, pero estas incluso las fortalecieron. Eh, y, y está cool estar en un lugar donde puedes compartir desde ahora sí que desde el corazón, sentimentalmente o pasionalmente, y los demás empatan con esa visión, Ujú. que es lo que yo veo, por ejemplo, en Idea MX. ¿Seleccionaste tú así con pincitas a todos los... ¿Cómo estuvo ese proceso? Porque realmente es un consejo es súper multidinámico. Sí, Dime la receta. la receta. No, fíjate que obviamente sí hay un perfil y analizamos las trayectorias y sobre todo la vocación. Para mí es muy importante. Por ejemplo, tú que formas también parte del equipo, Javier, vemos la vocación que tú tienes, el sentido de creatividad, de innovación, de crear cosas. Eso es algo muy, muy positivo para nosotros. Un compromiso también muy importante social, que es la educación. Entonces son como ciertas áreas claves que conforman también un Con equipo, ciertos ingredientes, ¿no? sí, Sí, un ok. equipo exitoso, productivo y que no solamente se queda en la trinchera de proponer, sino también de accionar y de hacer cosas, ¿no? Y materializarlas. Entonces, sí son personas que tienen esa vocación, son líderes también en su área y, y es pues un enfoque también integrador, porque no todo el equipo de consejeros de IDMX está en la misma industria, entonces son parte también de diferentes sectores que retroalimentan y generan perspectivas distintas y hay que ver cómo eso puede aportar para un crecimiento. Eso me gusta mucho, Entonces, que sí tengan así como experiencias y que sean áreas diversas, o sea, que no todo sea tecnología, que no todo sea de lo mismo, o sea, eh, si me pudieras así contar, no me acuerdo de todo, pero sé que hay altruistas, sé que hay personas que trabajan con niños, sé que hay los que trabajamos con tecnología, capital la, humano también, el ¿qué tema más más industrial, industrial? tecnología, desarrollo de software, O sea, todo lo que está impactando realmente ahorita en la baja, básicamente. educación, Ok, inteligencia artificial. ok, está súper cool. Oye, ya un poquito para cerrar, ¿algún consejo que tú le darías a un emprendedor? Más bien, un consejo que le des a algún emprendedor. Aquí viendo aquella. Sí. ¿Qué consejo le darías al emprendedor? Y hablando al micrófono. Bien, pues vamos a rescatar lo último que yo sí sería la parte de con quién te relacionas. Si tú vas a tener un socio, no precisamente es tu mejor amigo el que pueda ser el candidato ideal.
poner reglas sobre la mesa que sean escritas, tanto en temas de comunicación, en procesos de división de acciones, de utilidades, regalías, distribución de dinero y la participación de cada uno de ellos que sea muy clara y todo eso que sea plasmado. O sea, que tengan esta capacidad de poner sobre la mesa qué puedo aportar yo, qué aportas tú y cómo nos integramos de una mejor manera para minimizar el riesgo de fracaso. Un emprendimiento puede fracasar por múltiples variables, pero algo que ahorita tocamos en este podcast, el tema de las sociedades, con quién haces equipo, es algo que de verdad marca un antes y un después. Entonces, ese es mi consejo. Cuiden con quién hacen sociedad y que, pues obviamente, su mejor amigo a veces no es la primera elección. Oye, y si no les va bien con una sociedad, anoten la anécdota para que la digan en Fuck Up Nights. Fíjate, hemos tenido, digo, ahorita si podemos platicar de eso brevemente, ese evento de verdad pone en el escenario cosas tan importantes como ha sido eso. La mayor parte de los fracasos ha sido por malas decisiones, mala comunicación y ruptura entre socios. Entonces, por eso sí hay que ser muy cuidadosos. Sí. Mi Fuck Up Nights. No acepto ahorita Fuck Up Nights hace 3 años que ya sanen y... Pero sí es un indicador de que gran parte de los éxitos me voló la cabeza la por ejemplo, los resultados de la dinámica de la Semana Estatal del Emprendimiento, que obviamente reiteramos que se necesita mentoría, ¿no? Sí. Y la otra parte es justamente esa ocasión acerca de contextualizar bien las virtudes de las sociedades para que impacten mejor en el desarrollo del equipo. Porque un mal socio, híjole, o sea, puede envenenar todo el caldo. Sí. Estuvo súper rara la referencia. Oye, pues sí, es un tema de cultura, o sí, sea, claro. La cultura se trabaja internamente, pero tiene pues un reflejo externo, entonces pues parte desde la vocación del equipo que tiene. Oye, en este contexto, acá baja californiano y aquí en Tijuana, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender? Ok. No emprendas y emprende. No emprendas. No emprendes, no. Yo creo que las propias condiciones ahorita económicas sí te orillan. Ya no es parte también, incluso una vocación, a veces lo ven como un área de oportunidad y de momento para incluso tener otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, si esa es la situación y lo que nos está brillando ahorita la economía actual, pues que también tengan este sentido de formarse como emprendedores. Afortunadamente existen diversos mecanismos que te proveen no solamente a nivel como papelito, título, certificaciones, pero que sí tengan esa conciencia de que deben formarse, trabajar, estudiar tu escuelita de negocios, desde programas de incubación, certificaciones, si tienen la oportunidad de licenciaturas, adelanto, maestrías o diplomados, pero sí tener esta conciencia de que si vas a entrar al tema del emprendimiento, de los negocios, también tienes que tener una vocación de formación continua y de actualizarte constantemente. No, y voy a hacer aquí un pequeño comercial, pero no sé si sepan, pero existe la certificación de desarrollo de proyectos de emprendimiento a través del Conocer. Entonces, te dan unas bases increíbles para profesionalizar justamente el inicio de un emprendimiento o ya el emprendimiento avanzado. Entonces, si la buscan, ahí vamos a poner el link por aquí para que la estén buscando. Ahora sí, ya para cerrar, Diego, después de todo lo que has vivido, ya tu experiencia con IDMX, conceptualizando, desarrollando, cambiando también un poquito ahí el formato de cómo empezó a cómo está ahorita, ¿qué parte de emprender nadie te advirtió? Buena pregunta. Puedes pensar, no hay tiempo límite. La capacidad de adaptarte y de los cambios. Okay. Nadie me advirtió que a veces hay cosas que por más que tú planeas, el resultado puede ser no el deseado. Entonces, nadie me compartió esa parte. Es algo que sí me llena de mucho orgullo y pasión el crear cosas, pero a veces tomar ese riesgo puede tener variables ahí que no son precisamente las que tú quieras, ¿no? Desde libertad de tiempo, financiera, a veces hay que ceder, entonces a veces hay que aprender a negociar. Entonces, yo creo que ha sido ese cúmulo de cosas. Okay.
Excelente, pues Diego, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que ya sé que es un hombre súper muy ocupado. Vale. Acá esta cámara invita a las personas nada más a que vean el episodio, sale el miércoles y con eso cerraría. Pues invito a toda la comunidad de Voces por el Emprendimiento a no perderse este episodio número 5. número 5. Estén atentos y encantados de que se sumen también a esta comunidad y a los futuros episodios que va a tener pues este gran canal, Voces por el Emprendimiento. Y obviamente vamos a tener más invitados de IDMX, por supuesto. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí. Esto fue Voces del Emprendimiento. Los próximos episodios vamos a hablar de nanotecnología, vamos a seguir hablando de gastronomía y por ahí viene un invitado alrededor del... Muchas gracias, mi nombre es Javier Navarro y gracias.